tardes. Bienvenidos a esta clase de México moderno. Como ya lo habíamos platicado, tenemos programado hablar de una lectura ya asignada sobre la situación de México a final del conflicto con Estados Unidos, que prácticamente a ese periodo ha tenido varios nombres, pero bueno, de acuerdo a la situación que se va a presentar en la vida económica y política, se le podría considerar pues, un periodo largo de reconstrucción que realmente va a tener sus primeros frutos hasta ya bien avanzada la segunda mitad del 19, que es más o menos los últimos años de Juárez, y principalmente el largo periodo donde gobierna Porfirio Díaz, un periodo llamado porfiriato o porfirismo. Más o menos esa es la tendencia. Acuérdense que tuvimos ensayo-error en cuanto a la forma de gobierno, y el precio que pagamos pues fue un precio bastante caro. Creo que la guerra con Estados Unidos, si es que se le puede llamar guerra con Estados Unidos, que fue desde el punto de vista axiológico, desde el punto de vista de los valores, una guerra injusta, por lo menos así lo vieron gentes de otros países, pues es resultado justamente de la forma como venía funcionando, o dicho de manera más técnica, resultado de la forma como se había querido administrar el nuevo país, la nueva sociedad, la nueva nación, como le quieran ustedes llamar, y eso son tragos amargos que se tuvieron que solventar, y que realmente el país, por llamarlo así, no es el que va a configurar Iturbide allá por 1821, sino más bien es esto que nos dejaron los norteamericanos, lo que había que organizar, que pelear, que defender, pero en primer término, que desarrollar. Un poco siendo muy solvente con ustedes, pues creo que el problema grave de todo este periodo es el tema de las finanzas públicas. Eso creo que mientras no se resolviera ese problema, no iba a haber recursos ni para tener ejército poderoso, ni para tener vigiladas las fronteras, ni para tener vigiladas las aduanas, que acuérdense que el contrabando es un elemento que veníamos arrastrando desde tiempos de los Borbones. Y el otro punto también, pues, es justamente la parte política. No hay un centralismo, una confluencia donde se genere un liderazgo que todo el mundo comparte, que todo el mundo quiera participar, porque hay intereses muy encontrados. Lo dije hace como 3 o 4 clases, ya desde que las reformas borbónicas dan por ahí ciertos privilegios a grupos locales, desde que Miguel Hidalgo por ahí comienza a nombrar ayuntamientos con criollos, y sobre todo la constitución del 24, que comienza a declarar estados libres y soberanos a muchas regiones, ya el país va a tener que conciliar con el tema de los estados, con el tema de los poderes regionales. Entonces ahí está el problema y la solución para que exista un federalismo, un centralismo, y para que realmente exista la figura de un poder central, ¿sí?, como lo fue Juárez en el espacio que le tocó controlar, y como lo va a hacer Porfirio Díaz también, en la medida de sus posibilidades. Vamos a ver que realmente esa leyenda urbana de que Porfirio Díaz controlaba desde el Río Bravo hasta los Sumacinta el país es falso de toda falsedad. Realmente hubo regiones que jamás controló en los 30 años, y no le quedaban a 3,000 kilómetros, le quedaban a 100 kilómetros. O sea, realmente no, el interés del país era mantener la unidad y la
y la soberanía bajo ciertas perspectivas, no necesariamente con problemas de índole local como levantamientos indígenas, movilizaciones obreras, que también las va a haber, pero bueno, no adelantemos este tema. Vamos entonces a que ustedes nos ayuden un poco. Yo la verdad no me acuerdo qué dice la lectura. El tema de ¿cómo se llama el señor? Tenemos lo de al doctor Andrés Lira, que ya lo conocen, es el que hemos estado viendo, un señor de lentes por ahí que ha hablado sobre el constitucionalismo y sobre el padre Mier, y la doctora Annie Staples para hablar del tema del desastre a la reconstrucción republicana. Fíjense bien cómo se subraya el término republicana, no es la reconstrucción imperial, ni es la reconstrucción monárquica, es la reconstrucción republicana. Finalmente, ya la historia le va a hacer justicia a nuestro paisano universal, ¿verdad? Al padre Mier, con el tema del republicanismo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver qué nos platican. La idea de que tenemos esta clase y la próxima para avanzar en este tema, que al igual que el otro es un tema muy largo, con muchos temas. Uno pudiera, la verdad, nomás dedicarle un semestre al tema anterior y a este. En la UNAM hay seminarios nada más sobre la República Liberal, o sobre la guerra liberal, como le llaman ellos, pero bueno, nosotros vamos a avanzarle más. Entonces, tenemos en primer lugar ahí los autores dan una serie de datos de la demografía, la situación, la infraestructura física del país, la cuestión de la enseñanza, que ya va a hacerse más laica y más amplia, más diversa. Ahí, desde el punto de vista psicosocial, hay un trauma por ahí que creo que no nos hemos repuesto todavía en el 2020, ya, como sociedad. La cuestión territorial, el prestigio de los gobiernos, el ejecutivo, el Congreso, que todavía no agarra la onda, ¿va? Una serie de temas por ahí, movilizaciones, como les comentaba hace rato, que ni el propio Díaz va a controlar, hay que reconocerlo. Problemas de fronterizos, una serie de levantamientos. Por ahí figuramos con Mariano Arista, ¿no? Un personaje que la verdad es muy, muy interesante, suegro de nuestro malagloriado José Leuterio González Gonzalitos. Y luego ya un tema que es, creo que hay dos periodos y dos personajes muy, muy centralizados en este periodo. Uno que tiene que ver ya con 1853 y que supuestamente ya le habíamos colgado, le habíamos quitado las medallitas por su papel en el 48, que es Antonio López de Santa Anna, su Alteza Serenísima, y la otra Alteza, bueno, el otro personaje, perdón, Benito Juárez, ¿no? Creo que son los personajes claves, claro. Hablando de personajes, acuérdense que la historia no la hacen los individuos, pero bueno, un poco como referencia, ¿no? Y si le dedicamos mucha importancia al plan, a muchos programas, creo que el otro tema importante pues es el plan y la revolución de Ayutla, sin la cual no se entendería el cambio, ¿no? Y este proceso de reconstrucción, donde va a destacar justamente el juarismo, la revolución de Ayutla, que aquí sí ya se nota más que en otras ocasiones este concepto de liberalismo, este concepto de las instituciones que se van a adoptar de Norteamérica, de España, de la Revolución Francesa, pero sobre todo de Cádiz y de lo que se había discutido ya en otros puntos. Algo que no hice la lectura, y que a mí siempre me ha interesado y se los comparto como colegas, es el tema de las generaciones, ¿no? Ya gracias a historiografía, pues agarramos la onda con Lucas Alamán, ¿verdad?
Y Lucas Alamán, acuérdense que él nace en el periodo de la independencia. Aquí lo que estamos asistiendo es a una nueva generación que ya nace, muchos de ellos van a crecer con el trauma de la invasión norteamericana. Entonces, esta generación trae otro ADN, trae otra visión, otros valores, no totalmente distintos a los anteriores, pero sí eso va a contar en su desarrollo. En el caso, por ejemplo, el caso más visible va a ser el de Porfirio Díaz, que él a todas luces quiere ampararse en Francia, en Europa, para hacerle una especie como de mmm, competencia o defensa hacia Norteamérica. O sea, hay gente que realmente crece con un trauma hacia Estados Unidos, que no va a ser el caso de nuestro siempre admirado presidente Juárez, que él realmente, pues, si no ha sido por Estados Unidos, quién sabe qué hubiera pasado con su programa, con su proyecto, ¿no? El respaldo, sobre todo el respaldo que tenía de los norteños, ¿no? Bueno, recuerden que en este periodo Estados Unidos va a vivir una guerra civil, entonces eso va a coincidir también con este periodo nuestro, allá por los años 60, ¿no? Cuando está la guerra también acá a todo lo que da. Bueno, hasta ahí entonces no sé, ya casi van a ser las 9, he estado hablando por casi 20 minutos, así que la idea es que sean ustedes los que tomen la batuta, ya más o menos les di las pautas, ¿verdad? Es interesante la radiografía que hacen los autores de este México devastado, ¿no? Prácticamente destruido, y luego el plan, los reajustes, las facturas por ahí, los reproches que se hacen entre los grupos, y luego ya como las condiciones se dan para que regrese un personaje que por ahí luego no hemos comprendido del todo, Antonio López de Santana. De ahí, yo sé que después de que vean el video de la doctora Zoraida, a lo mejor le dan más indulgencias al famoso héroe de Zempoala, ¿no? Al cual le debemos la inspiración y la tramitación del himno nacional, el famoso Maciosare, que por lo menos en los partidos de la selección mexicana de fútbol todos nos acordamos y todos ahí tarareamos, ¿no? Bueno, entonces adelante, no sé, habría mucho que decir y no los quiero censurar ni detener. Bueno, hay varias formas de cómo abordar este tema, como ya se ha dicho un poco, Ujú. porque es en sí un tema bastante amplio y complicado. Ayer Sí. viendo la lectura, uno de los que más me llamó la atención era los comentarios que se daban al respecto de los liberales y los conservadores, Ujú. porque es en esta época, después de la guerra contra Estados Unidos, que empieza a surgir más que nunca esta rivalidad. Sí. Porque, y aquí muestra en la lectura una parte que creo yo que es bastante interesante, lo que decían en aquella época los conservadores sobre por qué se llamaban así. Decían que eran conservadores porque iban a conservar lo poco que quedó de lo que los liberales hicieron que se perdiera del país, básicamente. Ujú. Como culpando a los liberales por las grandes pérdidas que había ocurrido no solamente en materia de territorio, sino también en materia de vidas y de básicamente de cualquier bien que el país haya perdido en aquel entonces, y que ellos están intentando aferrarse a lo poco que queda para intentar evitar que se pierda el resto, como una Ujú. especie de sentido bastante pesimista sobre lo que podría avecinarse con el país, al grado de lo único que queda es intentar medio agarrarse a lo poco que uno tiene y esperar Sí. que no pase nada malo. Son los reproches, ¿no? El cobro de factura. Cada quien se echa la culpa uno al otro, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que aquí se están rebotando la pelotita constantemente de que Sí. uno o el otro tiene la culpa y al final no se ponen de acuerdo en prácticamente nada y termina más tiempo, se termina más perdido tiempo que intentando llegar a alguna solución. Aún Claro. así va a ser como que este sentimiento de que el país ya como que se ha perdido y que hay que conservar lo poco que queda, lo que va a hacer que llegue en parte Santana al poder.
Ujú. porque es justamente en esta época donde va a tener su ascenso, pues pronto ese ascenso al poder, y también en parte apoyado por conservadores. Sí. Y ya sabemos cuál es la figura que más lo controla, ¿verdad? El que vamos a platicar mañana de él, don Lucas Alamán, ¿no? Es realmente la mano que mueve la cuna, ¿no? Y un instrumento, pues es justamente Santa Ana, que también se le sale el redil de repente a muchos grupos, pero realmente a él recurrían porque él era realmente quien se prestaba para hacer todos los vaivenes, los cambios, ¿no? Aquí hay un reproche entre este famoso conflicto que todavía en la historia se utiliza, el conflicto entre liberales y conservadores. Si uno estudia a fondo el tema, verá que en la esencia el 80% son liberales, pero cambia la forma de llevar a cabo esas ideas o esos conceptos, que queda más claro en el porfirismo o en el porfiriato, donde realmente vemos que está lo conservador y está lo liberal y está todo lo que venga, ¿no? Que es un poco una posteridad de Iturbide y de otros que quisieron mezclar el agua con el aceite, ¿no? Y a cambio de ceder pues libertad, de ceder dar paso al centralismo, pero bueno, ya lo veremos. Pero vamos a dejarle que hay dos enfoques, dos conceptos irreconciliables y que son esto entre liberales y conservadores. Ambos hablan de progreso, ambos hablan de que la sociedad va a vivir mejor y de que tienen una propuesta de nación o de patria que hace falta, ¿no? Muy bien, adelante. También durante esta época es curioso porque o sea, en algunas partes mencionan problemas que están teniendo muy fuertes en el país en aquel momento. Y siempre que uno checa los problemas del país a lo largo de la historia, se da cuenta de que el problema de la inseguridad, especialmente en las carreteras, jamás desaparece. Es un problema que está desde antes de que lleguen los españoles y que sigue hasta la fecha. Y esta época no es tampoco ninguna excepción. Uno de los principales problemas que hay es para transportar cosas a través de las carreteras porque están todas llenas de bandidos y bueno, de salteadores de caminos, básicamente. Así que ahora le echamos la culpa a Felipe Calderón, ¿verdad? Antes eran los bandidos de Río Frío y ahora es Felipe Calderón el culpable de todo lo que nos está pasando en los caminos. Que yo creo que ahora es más agresivo que en aquel tiempo nada más te cobraban cuota, ¿verdad? Tienes que llevar un recurso y no había secuestros ni nada de eso, pero bueno, ahora se ha encarnecido la situación. Muy bien. El problema de los caminos creo, desde el punto de vista de la infraestructura, el más grave, ¿no, Arnoldo? ¿Cómo va a haber, por ejemplo, en el caso de la producción de plata y oro, en la medida en que el mineral está más profundo, había que traer tecnología de punta, que eran ya toneladas de equipo, de fierro, de acero, y que pues realmente ni había puertos a propósito para recibir esos cargamentos, ni había caminos para llevarlos. Entonces ahí pongo ese ejemplo para que nos quede claro lo difícil que era el crecimiento económico, la infraestructura productiva sin caminos. Entonces la idea es que cuando vean el video de la doctora por ahí van a ver cómo nos dicen que la parte que nos quitaron los norteamericanos son hoy en día las que tienen mejores caminos en Norteamérica, los express y highways, pues, y acá nosotros pues nos quedamos, cuando nos lo quitaron pues no había ni camino de recuas, ¿verdad? Entonces eso es muy, muy importante. Vamos a darle chance, tenemos ahí Elías, y luego sigue una compañera y un compañero. Entonces al ratito hablamos de Ronald, muy bien. Este tema, el tema más fuerte que ha puesto en la mesa es el tema de los caminos, que creo que tenemos que empezar por la población, por la situación. Entonces vamos, si quiere al ratito hablamos, vamos a escuchar a Elías. Adelante, Elías. Gracias, profesor. Buenos días, antes que todo. Sí, eso. Yo creo que en parte eso de los caminos y muchas otras dificultades, bueno, también la inseguridad que había en esos caminos, ¿no? La cuestión de los bandidos.
que abundaban en la época. Todo ello pues se debía, y lo aclara muy bien la lectura, debido a una falta de institucionalización. Claro. Y a la vez eso se relaciona, ¿quiere decir algo, profesor? Sí, sí. Ah, perdón, es que vi que estaba levantando la mano. Parece que estamos hablando del 2021, ¿ah? Sí, así es, parece muy, muy similar al 2020 aquí pues sí, de hecho hay muchas similitudes con esta batalla también entre los conservadores y liberales actuales. Pero yo creo que el problema no era tanto esa división entre conservadores y liberales. Siempre es bueno, de cierta manera, tener una balanza y tener una oposición que dé cierto grado de razón a la otra. Es que es por comodidad intelectual, o sea, los historiadores son bien picudos y para aclararnos todo, dicen, mira, nomás había dos sopas, es esta y esta. Sí, no quieren entrarle a lo complicado. Yo prefiero que digamos, esto no quedó claro porque está de pies y cabeza a decir, miren, estos son los malos y estos son los buenos. Exactamente. Sí, pues obviamente unos dicen que los otros son los buenos que los otros son los malos y que ellos son los buenos, ¿verdad? Pero hasta cierto punto esa diversidad, ¿no? O esa diferencia, pues es en menor grado saludable. Pero lo que iba es, tal vez la diferencia no es lo malo, y es lo que vemos en esta lectura un poco, relacionándolo con la institucionalización, sino lo malo era quienes representaban o quienes llegaban al poder de esos partidos. ¿A qué voy? Si lo vemos, la mayoría de los presidentes del siglo XIX hasta, bueno, creo que hay algunos que son excepción, y el que recordamos es Benito Juárez. Claro. La mayoría eran caudillos, eran generales, generales criollos que tenían experiencia o en la guerra de independencia, o en la guerra de Norteamérica, o en la guerra de la intervención francesa. Eran generalotes, ¿verdad? Así es, eran generales, tenían un carácter impulsivo, y por lo tanto no es de extrañar que al haber oposición, ya fueran conservadores o fueran liberales, pues quisieran acabar de inmediato con ella, o quisieran imponer sus ideas frente a la de los otros. Y ese es el problema. La cuestión es que la imponían de manera militar, no de manera institucionalizada. Y esa falta de institucionalización y la aplicación militar fue lo que estamos viendo que deriva en esta falta de aplicación de políticas como construcción de caminos y puentes, una buena administración económica, una buena administración política, y este crecimiento de espíritu nacional fuera de lo militar. O sea, no era una búsqueda de un espíritu nacional, y lo dice la lectura, de manera cultural, sino simplemente más a lo militar, y por eso vemos esta elaboración de los símbolos patrios, ¿verdad? Claro que lo militar, hasta cierto punto, estos símbolos patrios son parte de la cultura, sería muy necio negarlo, pero va más hacia esos esfuerzos, yo creo que muy preocupados de Santana, ¿no? Con mucha urgencia. Entonces, yo creo que por ahí fue muchos de los errores que se cometieron, por así decirlo, o muchas de las faltas que se ve, y en parte veo eso en la lectura. Tiene que pasar cosas, Elías, para que eso cambie, y como dice el dicho, para que la puña aprieta, tiene que llegar un militar muy, muy, muy sui generis para que le quite poder a los militares. El otro militar, exactamente. Pues, lo primero que hace Porfirio Díaz es bajarle al ejército, porque sabe que ahí le puede venir el golpe de Estado. O sea, así es. No es tonto, ¿eh? Pero aquí sí, nada más que nos quede claro que las élites, comerciantes, prestamistas, que ya aparecen por ahí, famosos agiotistas, ¿no? Todos ellos, junto con la élite que ya existía, pues son los que van a financiar y van a apapachar y van a manipular cuando se puede a estos militares, ¿verdad? A estos jefes retirados, a estos, como usted le llama con mucha prontitud, estos caudillos, ¿verdad? Que es gente que es buena para la arenga, que es bueno porque son líderes y que la gente los quiere, les tiene miedo o los quiere imitar, ¿verdad? Aunque no tengan mucho seso, mucho pensamiento crítico. Pero bueno, yo les dije hace ya como algunos meses, el gran personaje del 19 son los militares. Entonces ese personaje por ahí, junto con el clero, pues son protagonistas que van a tener que ceder espacio
y van a tener que ceder presión justamente después de la segunda mitad del 19, ¿no? Aunque en el caso de la iglesia es algo más complejo, que Porfirio Díaz se va a encargar de reconciliar un poco, ¿no? Bueno, muy bien, Elías, si quiero ahorita seguimos, vamos a escuchar aquí a la compañera, que hizo la que está pidiendo la palabra. Adelante, Brenda. Sí, bueno, mientras estaba gestando toda esta lucha entre liberales y conservadores, pues la gente seguía básicamente las mismas condiciones, con muchas carencias, y eso se reflejó mucho aquí en el norte, por ejemplo, con las incursiones de tribus indígenas, bueno, indias de Estados Unidos. Y seguían mucho las tensiones con Estados Unidos porque se supone que cuando se dieron el territorio, bueno, que se hizo la venta, iban a controlarlos. Pero incluso, bueno, he estado haciendo un trabajo acerca de eso y mencionan que el gobierno llegó a financiar las tribus, las incursiones. Sí, porque se supone que de acuerdo, uno de los puntos de los tratados de Guadalupe Hidalgo es que ellos iban a controlar ese problema, que ya era un problema desde sí algunas décadas atrás, ¿no? Porque recordemos que uno podría pensar que lo que los indios seminómadas allá, descendientes de los apaches, nos venían a mancillar y a afectarnos, pero ellos en parte venían huyendo de la emboscada, del expolio que estaban siendo sujetos. El siglo XIX, en términos sociales y políticos en Norteamérica, tiene dos grandes eventos: la Guerra Civil, 1861-65, y el exterminio del indio norteamericano, que es en todo el XIX. Ya los que quedaron fueron ya realmente una muestra, ¿no? Así como casi étnica, porque la buena parte fueron exterminados, junto con su alimento clave, que fue el búfalo. Hay fotos terroríficas, realmente las de Casasola de la Revolución se quedan chicas con esas fotografías que hay, pero bueno, es un tema, el tema de las invasiones seminómadas, ¿no? Adelante, Brenda. Y bueno, sí hubo tribus que venían escapando del exterminio que estaban haciendo los estadounidenses, pero también estaban los comanches, que eran más con razones de saquear, pero para poder sobrevivir. Incluso hubo algunas que fueran pacíficas y nada más pedían cierto territorio para sentarse, pero también toda esta situación fue la que contribuyó a que ciertos caudillos fueran los que se quedaran en el poder porque eran los que decían que podían satisfacer las necesidades de la población. Y tuvimos uno muy bueno acá en Lampazo, ¿no? Sí. Santiago Vidaurri. Sí, y es que nomás pónganse en la época de Vidaurri, o sea, qué padre, todos los recursos que, recordemos que la guerra civil norteamericana le trajo muchos beneficios económicos a la élite económica de Coahuila y de Nuevo León, ¿verdad? Lo que serían la familia Madero, todos los de Televisa, pues sus santapatraces, sus tatarabuelos vivieron en esta época y ellos se beneficiaban mucho del contrabando y del tráfico comercial que hacían con los sureños. Acuérdense que los sureños tenían los puertos emboscados, controlados por los yanquis. Entonces ellos utilizaban el Río Bravo y toda la frontera Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, que controlaba este señor, ¿verdad? Y pues todos esos ingresos no iban a parar a la federación, como debió haber sido en buena parte. Las aduanas se supone que las debe controlar el gobierno federal, pero como el gobierno es débil, está en conflicto, pues Vidaurri no se mocha, como se dice, ¿verdad? Con Juárez o con el gobierno federal en las aduanas y en los ingresos, con el pretexto, Brenda, como usted lo dice, de que hay un chorro de indios bien mala onda y pues hay que aniquilarlos o hay que defender a la población. Yo creo que es una verdad media, eso de donde todo el mundo inventa indios, todo el mundo inventa ataques para quedarse con los recursos. Yo creo que como historiadores tenemos que ser cautelosos, no irnos con la finta y manejar hipótesis, ¿no? Yo la verdad siento que ese problema de los indígenas pues sí era, pero no tan exagerado como lo pintan. Yo sí tenía oportunidad de ver documentos. Yo a la edad de ustedes ya estaba en el Archivo General del Estado y
y me tocaba ver muchos documentos y pues sí, había que se robaba una vaca y que se robaba una señora y unos chamacos, ¿no? Digo, algo sangriento, ¿no? Pero no como lo pinta Vidaurre en sus informes, ¿no? Pero bueno, eso pasó también en Chihuahua y pasó en muchas partes donde el pretexto para quedarse con los recursos eran las famosas invasiones indias, ¿no? Adelante, Brenda. Sí, de hecho, en la investigación que estaba viendo, comentan que el exterminio que llevó Santiago Vidaurri lo llevó a cabo cuando ya las incursiones eran muy pocas y era solamente ya de individuos, entonces ya no eran un problema como tal, pero él lo seguía proclamando así. Y también mencionan mucho de que exageraban eh, los ataques, tanto que eran muy sanguinarios, cuando en realidad pues muchas veces simplemente dejaban ir a las personas y solamente querían quedarse con las cosas. Y hacían algunas veces incluso reportes falsos. Sí, sí. No, yo digo, yo de chamaco, pues vi muchos documentos, por ejemplo, me llama mucho la atención uno donde un ranchero va con el alcalde y le dice que, pues, que los indios le robaron a su vaca y a su esposa, ¿verdad? Y pues, ¿qué onda? Ya a los 15, 20 días va y otra vez a reclamar que, pues, ya le regresaron a la esposa, pero pues quiere la vaca, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué onda? Pues, era su principal ingreso y así, cosas así muy cotidianas, aparentemente muy chuscas, pero que como amparan lo que se está diciendo, o sea, sí fue un problema, pero no así tan, no era la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Como la quieren pintar ahí y que los historiadores nos hemos ido con la finta, ¿no? Hay, incluso pues hasta se ha dicho que la historia de guerra viva y no sé qué tanto por ahí, pero ahí falta más investigación y yo creo que ustedes a lo mejor por ahí nos van a esclarecer muchos errores o exageraciones que hemos dado los historiadores de esta última generación. Adelante, Brenda. Creo que eso sería todo por mi parte ahorita. Entonces, esto que dice Brenda tiene que ver con lo que señaló Arnoldo desde hace mucho, el problema de la seguridad. Entonces, aquí hay un problema de fronteras, hay un problema de inseguridad, y que eso va a costar caro pues, para que se desarrolle la nación, sobre todo la economía. Adelante, Ricardo. También era un poco ciclado, es como un ciclo, porque sí es un problema de seguridad, pero es un problema de seguridad encauzado en el dinero. Como Claro. no hay, perdón, como el Estado no tiene para generar infraestructura, tampoco va a tener para poder pagarle a unos oficiales o los oficiales suficientes, perdón, y eso provoca que siga habiendo inseguridad. Como hay inseguridad, no puede haber un transporte un envío de productos que pueda hacer que la economía avance. Y como la economía no avanza porque no hay dinero, pues ahí mismo o sea, se estanca. Y esto pues viene desde las federalistas, con los centralistas incluso, y las guerras lo hacen mucho peor. Sí. Me acuerdo, por ejemplo, en Nuevo León, que tuve que leer ¿cómo se llama? Para el PIA de regional. Mencionaban mucho que para ahí de los 40, 50, 60, básicamente solo había 2 o 3 calles pavimentadas y el resto simplemente eran caminos. Claro. Y si solo eran caminos en Nuevo León, y ya después, a partir de los 90, en 1890, los 70, 90, es cuando se empieza a pavimentar más, pero porque Monterrey tuvo ese boom en la industria y el apoyo de inversores, pero si fue así en Monterrey, en el resto del país, evidentemente no, es puro camino. No, para no ir tan lejos, usted ha dicho muy claro, Monterrey se moderniza sus vías en los años 90 del 19, pero unas cuantas rutas, ¿no? Realmente la administración que va a hacer los caminos de Nuevo León, así de pueblito con pueblito, es Rangel Frías, ¿no? Estamos hablando ya de la mitad del siglo XX, ¿no? O sea, es realmente, o sea, el agua potable a las ciudades la va a promover Raúl Rangel Frías, que además es el creador de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Entonces, imagínense todo el tiempo que pasó ahí, Ricardo, desde Porfirio Díaz hasta este hombre, ¿no? Desde Reyes, más bien. Entonces, es realmente lamentable, ¿no? Los caminos creo que son cruciales, su seguridad
y su rapidez y su modernidad es clave para el desarrollo de la modernidad de un país. Que en Norteamérica, acuérdense, ya para 1850 tenía rutas ferroviarias, incluso no vayamos tan lejos, Brasil ya se nos adelantó, creo que hasta Haití por ahí tiene una ruta cortita, pero Norteamérica es la producción ferroviaria, el tendido de vías y la producción de trenes y de máquinas es asombroso, ¿no? Mientras nosotros estamos acá en guerra y no podemos todavía ampliar la ruta México-Veracruz, ¿no? Que es la primera que nos vamos a aventar en quién sabe cuánto tiempo, ¿no? ¿Algo más, Ricardo? Pues este sería parte del mismo señalamiento. El gran problema que siempre tuvieron los federalistas, centralistas, liberales, conservadores, siempre fue la economía. Sí. Y también siempre fue lo más difícil, y también el problema con las grandes potencias, porque pues Gran Bretaña y Francia, México logró negociar con ellos, hablar con ellos, porque pues era una colonia, bueno, dejó de ser una colonia, digámoslo así, de España, pero con préstamos y con ayuda de estas potencias, pues México se endeuda más. O sea, en eso de no tener dinero y no poder pagar los préstamos, pues se endeuda más y sigue ese ciclo que hasta que Porfirio Díaz no llega y no se logra regular. Claro. Entonces, tenemos el panorama internacional que no lo habíamos comentado, también está para llorar, ¿no? Digo, tenemos, por ejemplo, ya países que con toda razón, ¿verdad? Con toda razón, con toda mala leche, nos cobran después de que ya pasamos una guerra internacional, ¿verdad? Que además hicieron patos ahí con los apoyos, con los respaldos. A lo mejor algún discurso por ahí se han de haber echado de que mala onda a los gringos, ¿verdad? Pero hasta ahí llegó. En este caso, el otro tema es el pago de la deuda, el pago de la deuda, que hay por ahí trabajos muy interesantes sobre eso y que se podría estar uno todo el semestre hablando de la deuda pública. Acuérdense que la deuda privada también es deuda pública, los países la engloban, ¿no? Y ese es entonces, como dice Ricardo, el otro problema, que aquí es donde va a florecer, Ricardo y compañeros, la diplomacia mexicana, ¿no? Yo creo que una clave que va a tener los gobiernos posteriores a Santana, pues es un gabinete importante. Ya se deja de lado un poco el liderazgo particular de los presidentes y se le comienza a hacer más caso al gabinete, a grado tal que para muchos gente dice que el mejor gabinete que ha habido en la historia de México pues es el de Benito Juárez, una administración por ahí que tuvo varias, ¿verdad? Y Díaz no se podrá quejar, también tenía gente muy ilustrada en su gabinete, y creo que esa ha sido la clave también para que se lograra amortizar, negociar la deuda pública, pero ya bien avanzada el 19, que es básicamente hasta de los últimos gobiernos de Juárez, porque el no resolver la deuda, como usted dice, Ricardo, era una guerra declarada con los países europeos, que ahí también Estados Unidos no es que se haga, que la Virgen le habla, lo que pasa que tiene una bronca interna, por eso también aquellos aprovechan para venir a ponérsenos acá enfrente, pero ya cuando el tío Sam agarra energía y agarra fuerza, ya los franceses y los demás como que le piensan, ¿verdad? Nada más chequen la Guerra Civil Norteamericana cómo coincide por ahí con la invasión acá de los franceses. Vean cómo hay coincidencias, ¿no? Pero bueno, eso ya son relaciones internacionales, pero qué bueno que lo mencionó. Yo creo que ahí es cuando comienza a aparecer ya la diplomacia en la época de Juárez, que va a ser muy importante y que se va a desgastar mucho ya con la Revolución Mexicana, ya por el 10, pero que era importante porque ustedes mismos lo dijeron por ahí, una compañera hablaba hace algunas clases del tema de las logias, ¿no? Cómo las logias contaminan, cómo se involucran a través de las embajadas, a través de los consulados, hasta los gobiernos. Entonces, interesante esto de las relaciones internacionales. Ricardo, qué bueno que lo trajo a colación, porque es otro tema grave, ¿no? Muy bien.
pues ya se va pintando aquí. Recuerden que el federalismo también tiene su crisis, que queda más claro y lo van a ver en el video que por ahí les asigné, justamente en el conflicto con Norteamérica, cómo realmente dejan solo a Antonio López de Santana, sus congéneres, sus colegas, ¿verdad? Porque la idea es que se desgastara y por qué apoyarlos si no lo querían. Entonces, imagínense la visión y pues como va a decir la doctora Zoraida, pues el problema es que no lo mataron, ¿verdad? Quedó vivo Santana y pues acá anda, ¿no? Ya volvió por sus fueros. El otro que se va a enojar porque no lo mataron, pues es Juárez, ¿no? Porque acuérdense que Santana no muere fusilado como murieron la mayoría, sino que él muere por el tiempo. Entonces, vean qué contradictoria es la historia. A los que se portan bien los matan y a los que se portan mal los dejan vivir hasta que el tiempo los llame. Bueno, parte del surrealismo mexicano también, ¿no? Adelante, pues, ahora sí por ahí, no sé si había dejado Arnoldo algo pendiente por ahí. Creo que nada más hacer un poco más de énfasis en lo que menciona de las logias, porque es también este momento donde van a empezar a surgir. Y en parte surgen, bueno, hay varias razones, pero creo que la lectura mencionaba un poco que una de las razones era porque, ¿cómo decirlo? Era más bien como una especie de forma religiosa de entender las logias, debido a que tampoco el país como que no estaba teniendo un desarrollo muy fuerte respecto al catolicismo, así que imagino que las logias debieron haber sido para mucha gente otra forma de espiritualidad más desarrollada o que fuera más prometedora dado la mala situación en la que estaba el país en ese entonces. Más o menos surgen desde 1815, 17, pero su principal época pues es después de, más o menos después de la época de Iturbide y en este periodo, ¿no? Que es donde también se nota, y pues para no ir tan lejos el gobierno juarista pues va a crear incluso su propia logia, ¿no? Que todavía existe la logia mexicana, tiene un nombre por ahí, que no me acuerdo, pero hoy en día, pues, para los que están haciendo un trabajo de logias por ahí, tenemos 3 grandes logias en México, ¿no? Entonces, y una de ellas es la que va a crear Juárez por ahí, su grupo, para que, un poco para calibrar lo que usted dice, Arnoldo, de la época interesante de las logias. Muy bien. Adelante, Emerson. Sí, sí me escucho, ¿verdad? Creo que Sí, adelante. Sí, gracias. Sí, lo que iba yo a comentar era que, pues, todo este caos que pues ya conocemos y que ya han señalado muy bien los compañeros, pues también yo creo que se debe a algo pues, muy importante, ¿no? Y que pues ya habíamos considerado un poco en otras ocasiones, pero igual es necesario que lo recordemos, que es pues la construcción de una nación, Claro. que en este caso pues se hace evidente, o al menos pues los mexicanos de aquel entonces comienzan a asimilar que esa nación no existe. Entonces, por diversos motivos, esta falta de unificación que ya han mencionado muy bien los compañeros, y que claro, es muy evidente y pues sin duda es el motivo de todos esos fracasos económicos, porque bueno, a falta de una cohesión y a falta de un gobierno sólido, pues no puede fortalecerse la economía de ninguna manera. A nivel nacional, para las élites, pues claro que es posible, y eso fue lo que vimos, o lo que hemos estado viendo en la lectura, ¿no? Las élites sí se enriquecían, pero eso no beneficiaba de ninguna manera a la nación. O los estados también se enriquecían, pero la nación seguía igual. Porque se supone que somos federal, ¿verdad? Exacto. Somos federalistas, pues tienen que mutilarse, ¿no? Con el gobierno central. O cambiar las reglas del juego. Que eso es lo que va a hacer a la perfección el partido que ahora está debilitado. Algunos dicen distinción, el PRI. Sí. El PRI te cambió la jugada. Es yo cobro los impuestos y te los mando. Y acá es a la inversa, ¿no? Los estados se encargaban de todo el trueque, como dijo Brenda por ahí, y si me queda tantitito te lo mando, ¿no? Pero gente que no te lo mando porque los indios no me dejan en paz, ¿no? Y vean el PRI cómo manejó, cómo lo volteó, ¿no? Ahora el Estado te manda, que es lo que está peleando Bronco y compañía, ¿no?
Sí, Vean, Alfaro. qué interesante la historia, ¿no? Como, pero bueno, perdón por la analogía, pero Sí, era sí. para que... Adelante, Emerson, disculpe. Sí, no, pues sí, digo, igual que hemos visto varias veces en este curso, pues sí se relaciona un poco, sobre todo con esto que hay ahora de lo del el pacto fiscal y todo esto, ¿no? Y pues sí, son intereses similares, ¿no? Ya supongo que obviamente son algo distintos de acuerdo al contexto en el que vivimos ahora, Sí, sí, sí. con el de aquel entonces, pero pues sí son muy similares. Yo creo que sí podemos decir que son muy similares. Pues ya habría que No, pues comentarlo más a fondo, pero bueno, pues sí. se le puso, ¿cómo le llama? Se le puso candado. Pues sí. Cualquier rebeldía fiscal interviene el Senado de la República y te declara ahí rebeldía y desaparecen los poderes. Y luego tenemos aquí el ejército a 2 cuadras. Digo, esa es la respuesta. Sí. No hace una de la Constitución y vamos a ver que a se pone muy chucho, ¿ah? Pues sí, digo, hasta el momento, digo, afortunadamente ya quedó atrás desde hace mucho tiempo eso de levantarse en armas aquí. Pero bueno, nunca descartamos esa posibilidad, ¿no? Con todo el caos que hay. ¿Cómo nos bueno. costó? O sea, realmente este centralismo que hoy tenemos se debe también en parte a la historia, porque eso que han dicho todos ustedes, pues nos deja en mal de que realmente el poder central era una ficción, ¿verdad? Era una caricatura. Exactamente. Sí, entonces yo creo que usted muy bien lo ha dicho, cuánto nos ha costado ese centralismo, porque igual y ahorita no lo valoramos, ¿verdad? Pero pues en ese entonces, pues yo creo que todos soñaban con eso, ¿no? La cosa era que, como bien han mencionado, pues no se ponían de acuerdo, ¿no? Entonces... ya lo había vaticinado y vámonos tranquilos, primero vamos a crecer tantito, ¿no? Y luego ya nos vamos soltando la rienda. Pero, no, de un día a otro ser federales, ¿no? Sí, entonces, pues, y otra cosa que quería ahí también comentar era que, pues, también en el ámbito de la vida intelectual ya se empieza a considerar esto, ¿no? Ya se empieza a inscribir sobre, pues, la falsedad de esa supuesta nación que, pues, sabemos que no existe, que nunca se consolidó, pero que, pues, está, en teoría, hasta ese momento seguía en un proceso de formación. Entonces, eso que usted mencionaba hace rato de las generaciones, yo creo que también es muy importante, porque podemos ver que obviamente con nuevas generaciones pues surgen nuevas posturas, surgen nuevas ideas. Y yo creo que sí podemos ver igual ahí un cambio pues, muy notable en ese ámbito como bivalente de las... Sí. Fíjese que luego los historiadores no tomamos en cuenta esto y es bien importante. Por ejemplo, yo lo noto en el caso de ustedes, por ejemplo, yo clase hace algunas décadas, ¿no? Y el discurso de los estudiantes no es el mismo. Ahora ya hablamos del modo de producción asiático y que las fuerzas productivas, la lucha de clases, ya tenemos otro bagaje. Yo sigo siendo el mismo, pero también me adapto, ¿verdad? Entonces, eso de las generaciones sí es bueno que lo tomen en cuenta, Emerson, para sus análisis, ¿no? Digo, una sugerencia. Adelante. Sí. Sí, claro, pues obviamente el contexto y las perspectivas pues también han de modificarse, ¿no? Pero sí, en este sentido, en este entonces, pues podemos ver un cambio o una especie de evolución entre un conflicto que anteriormente había sido entre pues centralistas y federalistas, ahora liberales y conservadores. Entonces, yo creo que ahí desde... Sí, adelante. Centralista, podemos empezar un poco sobre esta fabricación o que se empieza mucho a contemplar la idea del conservadurismo como solución final, ¿no? O como única manera de arreglar todas las problemáticas políticas que había en aquel entonces. Y que, y que los historiadores por ahí, medio distraidones, ¿verdad? Por no decir otra cosa, no lo han puesto contra los liberales, ¿verdad? Como que los liberales son unos y los conservadores son otros. Y políticamente a lo mejor sí nos queda claro. Pero usted tocó el otro punto, que ya con eso serían tres puntos que han abordado. Ricardo habló de las relaciones internacionales. Usted estaría incorporando a la lista, ¿verdad? O a la agenda el tema del concepto de nación, que no es un rollo filosófico, es un rollo que tiene que ver
con los programas de gobierno, con los planes de desarrollo. Estoy usando un lenguaje actual, ¿verdad? Digamos con los programas de nación, para que suene bonito, ¿verdad? De esa época. Entonces, Emerson, muy interesante cómo va a haber un grupo, incluso respetado, lo estamos viendo en historiografía, ¿no? En el caso de Lucas Alamán, que quiere pues, justamente que se guarden una serie de tradiciones políticas, históricas, culturales, pero él también quiere el cambio económico, ojo, y claro. el caso de los liberales que están retomando sobre todo la experiencia norteamericana, las instituciones, y que creen fervientemente en el mercado libre y en el librecambismo, y que ahí está la solución para que el país crezca, con instituciones liberales, republicanas. Y bueno, eso creo que lo que usted dice, yo lo estoy materializando, lo estoy haciendo tangible, para que no quede como que un rollo entre filósofos, ¿verdad? No, tiene su efecto, ¿verdad? Emerson, qué bueno que lo señaló, claro. La parte ideológica, ¿no? Que es importante, y que ahí surgen, por eso les decía que no me interesaba tanto que lo viéramos en historiografía, José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala, y un montón de liberales que son tan radicales así, que hasta muchos están viendo con buenos ojos que Estados Unidos se nos apropie, ¿no? Digo, los historiadores no han sido muy claros en eso, pero hay liberales tan radicales que dicen, pues, si el modelo más perfecto de liberalismo en Norteamérica, pues venga a nuestro reino, ¿verdad? Digo, claro. Bueno, entonces eso yo creo que ya estamos en edad de entenderlo y de decirlo, porque en los libros de texto pues no podemos decir, ¿verdad? Que somos apátridas, ¿verdad? Pero a ese nivel llegaban los liberales radicales, y Lorenzo de Zavala lo digo por Lorenzo de Zavala precisamente, ¿no? Adelante. Sí, pues claro, en la práctica, pues ya las cosas pues obviamente suelen ser muy distintas que a la teoría, pero sí, como usted menciona, pues no era un conflicto únicamente ideológico, sino que hemos visto, y creo que pues, muy claramente, que había pues, conflictos de otro tipo para poder llegar a una resolución en este sentido. Entonces, sí, sobre lo que comentaba de este cambio o esta evolución entre los pensamientos y pues posturas, mejor dicho, enfrentadas, pues es un producto pues de estas nuevas generaciones, ¿no? Como se empieza a apreciar que al parecer todo lo que se ha intentado aplicar en ese momento, hasta ese momento, parece que pues, no ha funcionado, porque se han tratado, al parecer, de imponer o bueno, implantar ambas posturas que hasta entonces eran populares, que es la del federalismo y el centralismo, y al parecer ninguna había dado resultados, pues ya empieza a parecer muy razonable para ciertos grupos, y pues no sin razones, que pues bueno, una monarquía tal vez vendría a resolver las cosas, trayendo pues que de cierta forma es una forma de gobierno relativamente pues, probada, ¿no? Ya con su historia, ¿no? Que pues en teoría le ha funcionado a muchos países, ¿no? Casi toda Europa. Un monarca, un aristócrata en este caso, pues preparado, ¿no? Con experiencia pues, en cuanto a la aristocracia durante toda su vida, ¿no? Toda su formación, etcétera. Entonces, pues ya empieza a ser razonable o contemplable esa opción, ¿sí, maestro? Sí, que nacieron para gobernar, ¿no? Un poco sí, nacidos y criados para gobernar, así es. Sí, ese sueño todavía no sé, ese se va a acabar exactamente hasta el 67 más o menos, ¿no? Claro. Ahí creo claro, que exacto. Ahí dicen los historiadores, hasta ahí llegó el sueño monárquico, ¿no? No sé si va a renacer, pero queda claro que ya en la época de Díaz, no, eso no. Entonces hay un sentimiento, sobre todo, por eso qué bueno que usted señaló lo de las generaciones, antimonárquico, pero sobre todo echándole acuérdense que siempre los seres humanos buscamos, y esta es antropología filosófica, siempre tratamos de echarle la culpa a alguien, ¿no? O sea, por algo somos buenos y por algo somos malos. Entonces ahí el elemento que más se le culpa de todo, pues es a la iglesia. Entonces hay una generación anticlerical, que son los que van a promover a toda costa el Estado laico, ¿no? Un poco Emerson hablando de la cuestión ideológica, ¿no? Y que se va a convertir en políticas, pues muy, muy agresivas, ¿no? Que incluso el patrimonio cultural
arquitectónico, pues mucho va a desaparecer por esta visión tan cerrada, tan radical de muchos liberales de deshacerse de iglesias, templos, abadías, terrenos, y se van a destruir un montón de templos, de iglesias que pues ilustraban un poco lo que era el arte virreinal y modernista, pero pues no, todo eso se vino, ahora sí que se vino abajo y pues nos quedaron unas cuantas iglesias, afortunadamente para los que nos gusta el arte y la historia, pero hubo una radicalidad en esta generación que nace, que son, como le llama por ahí un historiador, son liberales comecuras, ¿verdad? Y antiiglesia, ¿no? Bueno, muy bien, Emerson. Entonces ya tenemos ahí varias cosas incluidas. Esto que nos había faltado, que es muy importante, la parte ideológica, y que da pie a hacer esta doble visión de que los liberales y los conservadores, en la medida que profundicemos los contenidos históricos, nos vamos a dar cuenta que en general casi son los mismos intereses, sobre todo económicos. Lo que va a variar es la preferencia o el enfoque que se le va a dar a un programa económico, a un financiamiento, a la educación, incluso a la cuestión de la libertad de imprenta, libertad religiosa, libertad de credos, como se le llama, y ahí es donde vamos a ver la diferencia, y que bueno, a un grupo de ellos se les va a llamar conservadores, porque también recordemos, hubo un periodo de la historia donde se creó un partido que se llama así, y que van a estar ahí gentes como Lucas Alamán, como Santana, y todo el grupo que anteriormente dominaba la esfera de los mineros y comerciantes de la Ciudad de México y de Veracruz, Zacatecas, Guanajuato, ¿no? Estamos hablando ya de una región, de regiones muy dinámicas para entonces. Bien, por ahí, algo más, los demás compañeros. Hoy tuvimos a Arnoldo, Elías, a Brenda, José, Ricardo, Emerson, alguien más por ahí que se quiera sumar a la lista. Ya nos quedan por ahí unos minutitos. Bueno, vamos a así rapidito, a ver si... Entonces, a la primera parte, para fines de que evaluemos bien este periodo, tenemos que tener una idea muy clara de la cuestión demográfica. Acuérdense que antes hubo epidemias, hubo problemas de salud, de salubridad, como se dice, de higiene, y todo eso afectó a que realmente tuviéramos una población que ni siquiera había aumentado 2 millones desde que estamos hablando, desde principios. Hay un estancamiento demográfico, yo no me acuerdo cuántos millones éramos, pero ustedes sí se tienen que acordar, así que por si alguien quiere comentar eso. Esto que ya mencionó Emerson, el sentimiento nacional por la derrota y la firma del tratado, que va a crear una nueva generación de políticos, de líderes más enfocados en la cuestión de la soberanía, ¿no? Y que va a marcar su vida y va a marcar su rumbo, y eso lo vamos a notar no tanto en Juárez, sino sobre todo en el gobierno de Porfirio Díaz, un gobierno muy anti-yanqui, muy anti-norteamericano. Incluso Bernardo Reyes, ¿no? que de ahí se le va a agarrar como pretexto para no apoyarlo, cuando se dice que si Reyes llega a la presidencia de la República va a querer declarar en la guerra a Estados Unidos. Parte de la grilla. Bueno, la cuestión de los conflictos regionales, también ya lo comentamos. Recuerden que ahí Nuevo León es importante ya con el cambio de frontera, pero antes estaba Zacatecas, estaban en parte de Oaxaca, una serie de movimientos que sí quisiera que los tuvieran en claro para fines de evaluación, pero sobre todo para fines de conocimiento, ¿no? Los problemas que hay en las regiones, que son desde levantamientos indígenas, problemas con comerciantes. Está el caso de Yucatán, está el caso de la parte
del centro occidente, y sobre todo la parte acá del norte de Zacatecas, y luego Nuevo León, luego Chihuahua. Entonces hay una serie de focos regionales a los que le urge ya poner solución política, y que eso lo va a intentar resolver justamente el gobierno alternativo hacia Santana, ¿no? Ya se habló también algo que lo dijo por ahí un compañero, la cuestión de la deuda pública, que la deuda privada, acuérdense que también se convierte en deuda pública, y es la época de los prestamistas, de los usureros y de los agiotistas. De hecho, hay libros, hay tesis que hablan nada más de los agiotistas, que la mayoría vivían en la Ciudad de México, obviamente, pero le prestaban a todo mundo, y era la alternativa a la iglesia. Tenemos entonces ante el caos, recuerden, siempre se recurría a ese señor que estaba en una de ellas, se llamaba, si mal no recuerdo, Manga de Clavo. De hecho, hay una obra de teatro que se llama así, Manga de Clavo, se lo recomiendo, que nos habla de este personaje, cómo él en Veracruz desde ya regía los destinos de la nación. Recordemos que él siempre, aprovechando el concepto que había de vicepresidente, siempre dejaba a uno en su lugar, y de hecho a ese mismo luego le daba golpe de estado, como fue el caso de Gómez Farías, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces la dictadura de Santana es un tema importante que hay que destacar. Ya se comentaron algunos puntos que tienen que ver con el centralismo, que tienen que ver con la abdicación de muchas leyes, y sobre todo la centralización política y administrativa. ¿Está bien? Recuerden que los estados, las regiones, las provincias, como le quieran llamar, ya habían vivido la libertad, y ¿qué creen? Les gustó, ¿verdad? Entonces, de ahí, como dice la canción, ¿verdad? Ya probaron la libertad y les gustó. Esto va a estar bien canijo que se cumpla, que lo lleve a cabo el gobierno de Santana, y luego es cuando aparece ya entonces la contra, lo que si quieren lo comentamos en la próxima clase, ya la revolución de Ayutla, que es justamente un movimiento con un poco para lo que comentaba Emerson, con grandes tintes liberales, con un enfoque, con enemigos muy declarados, entre ellos el ejército, pero sobre todo la iglesia, y vamos a ver ahí entonces una serie de medidas a las que históricamente se va a identificar al Benito Juárez, ¿no? Entonces, si quieren, ahí empezaríamos con esto, que es ya casi la mitad de la lectura, la revolución de Ayutla, a ver hasta dónde llegamos, y ojalá comentemos también las leyes de reforma, que igual que las reformas borbónicas, digo, las leyes de reforma no se dieron de la noche a la mañana, llevaron varios años, pero bueno, acuérdense que los historiadores somos muy, muy esquemáticos, hablamos de las leyes de reforma como que si surgieron en un año, ¿verdad? Y todas se aplicaron por igual. Entonces vamos a dejarle, si gustan, en la revolución de Ayutla, que es ya propiamente el cierre del capítulo de nuestra historia del 19. Ya de aquí van a arrancar ya ahora sí proyectos de nación, proyectos de desarrollo, pero va a ser otra guerra civil con influjo de potencias extranjeras, pero creo que esta va a ser ya realmente la revolución que va a definir el rumbo de la nación, el rumbo de la patria, como le quieran llamar, pero vamos a comentarlo con tranquilidad, si gustan, la próxima clase, no sé qué les parezca. Y no, por ahí les he encargado, permítanme. Por ahí les he encargado un par de videos. El anterior que vimos, recordarán que la primera hora casi la dedica la historiadora Guadalupe a hablarnos del 19 y de los antecedentes de Iturbide. En este que vamos a ver pasa algo parecido. Vamos a ver la doctora Zoraida. Ella hace una analogía entre el desarrollo de Estados Unidos político con el desarrollo político de México, para llegar exactamente a un tema de la cual ella es especialista, que es
la guerra con Estados Unidos o la invasión norteamericana, como le quieran llamar. Les va a servir mucho de repaso todo lo que dice por ahí, por eso me interesa que lo lean. Entonces, ahí vamos a ver todo esto, estos proyectos de liberales y conservadores. Entonces, por ahí ya se los mandé a sus correos, al Teams, el video, aquí está la liga, y es para la próxima semana, para hacer un recuento entonces de esto, porque es un tema que nos sigue doliendo, nos sigue. Ahí van a ver al final la reflexión que hace la doctora, que yo ya la había escuchado la reflexión hace mucho, sobre cómo nos sigue todavía pesando la imagen norteamericana a muchos de nosotros, sobre todo los que vivimos en la frontera. A lo mejor estamos más tranquilos o más, más despiertos, no sé, pero lo comentamos ya el próximo lunes. La próxima clase nos quedamos entonces con el tema de Ayutla, no se les olvide, sigan participando, y esta es la tarea que por ahí les asigné, chequenla ya debe estar vi que ya algunos ya la revisaron, está interesante, véanlo desde hoy, dura 2 horas, pero se nos va rapidísimo. Las dos mujeres son excelentes conversadoras, son excelentes comunicadoras, y casi nos hace reír, pero también nos hace medio llorar. No les digo por qué, pues para que lo lean, ¿verdad? Para que lo vean, perdón. Son videos de hace rato, pero que yo creo que siguen causando interés, actualización, y sobre todo, pues estamos escuchando de viva voz a las vacas sagradas, ¿no? Que hubiera dado yo cuando era estudiante escuchar en viva voz no sé, a los historiadores de entonces. Ahora, más que por libro, ¿verdad? No había internet ni había nada de esto. Entonces, no dejo de envidiarlos en el buen sentido, envidia de la buena, como se dice, por tener esto que nosotros no tuvimos como apoyo didáctico. Así que leanlo con tranquilidad, le pueden ir deteniendo, pueden tomar apunte, porque este es un segundo repaso, ¿no? Como el de la doctora Guadalupe, va a ser un repaso de lo que es el México del 19, con el tema de la guerra, pero la señora va y viene, se va para adelante, se va para atrás, como lo saben hacer los grandes pensadores, los grandes escritores, como lo es ella, ¿no? Yo creo que por ahí les mandé una fichita por ahí, está cumpliendo nada más 60 años de dedicarse a la enseñanza, imagínense. Mucha gente a los 60 años se muere, ¿verdad? Ella a los 60 años ha de tener más de 80, supuestamente. Entonces, que de esas vidas que vale la pena retomar y que nos han dejado mucho. Ella también es radical, podemos estar de acuerdo con lo que ella dice. Van a encontrar que pues, es una acérrima de Hidalgo, ¿verdad? El pobre hombre no lo tacha de muchas cosas. Digo, yo tuve el gusto de convivir con ella 3 días por allá en Guanajuato, y pues sí, te hace reír, pero muy fundado lo que dice, ¿no? Ok. Bueno, ahí le cortamos. Agradezco su participación de todos, su presencia. Fue una clase muy didáctica, como donde los estudiantes tienen la voz, que esa es la idea de las nuevas modalidades. Así que le agradecemos por ahí a Emerson, a Ricardo, a Brenda, a Elías, a Arnoldo, y esperamos que la próxima clase más compañeros nos hagan segunda por ahí con la participación. Entonces nos quedamos en la revolución de Utah por ahí. Vamos a ver, a platicar de todo lo que ya, nada más por ahí faltó el dato. ¿Cuánta población éramos? Ahí se las encargo, yo no me acuerdo. Me acuerdo hasta el día del examen, así que es importante, pues son los datos duros que un historiador serio debe manejar. No le den ese positivismo de todo eso, que a mi generación hizo mucho daño ese tipo de prejuicios positivistas, ¿no? El positivismo tiene cosas buenas, y una cosa buena es que nos enseña a fundamentar una serie de juicios, y en este caso, por los datos duros siempre son importantes para ver de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, ahí les encargo que chequen bien, para que no quede como rollo eso de estancamiento demográfico, porque si no es rollo, ¿eh? Vamos a ser historiadores rolleros, ¿no?
Muy bien. Pues ya se nos fue rápido la hora. Entonces nos vemos la próxima para cerrar ya la lectura esta y ver lo que sigue. Y prácticamente ya estamos terminando. Y no se les olvide seguir trabajando con lo del PIA. Por eso no les he encargado tareas pesadas para que tengan tiempo de hacer bien la otra. Lo que les estoy encargando es un repaso nada más de lo que hemos visto, y además van a disfrutar a la doctora Josefina Zoraida Vázquez. Muy bien. Ahí le dejamos entonces. Nos vemos la próxima clase. Lean, por favor, participen, y gracias por su atención y su asistencia. Muchas gracias, maestro. Hasta luego, cuídense mucho.